Muy buenas noches. Es un gusto volverles a ver y volvernos a encontrar a través de esta transmisión. Qué bueno que siguen conectados con nosotros. Qué bueno que volvieron a encontrar la transmisión y qué bueno que están una vez más en este lugar. ¿Cómo les fue el día de hoy? Espero que les haya ido muy bien en el trabajo o a donde fueron o lo que hicieron, que haya sido una bendición. Porque recuerden, desde anoche dijimos que Dios quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida y en mi vida. Anoche dijimos y quedamos en la conclusión diciendo que Dios te ha llamado para ser un hijo o una hija de Él. Te ha llamado porque quiere amistad con Él y te ha llamado porque quiere convivir todos los días de tu vida. Y esta noche nuevamente vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir nuevamente la palabra de Dios y entonces vamos a encontrarnos con el tema de esta noche. Y antes de hacerlo, vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Dios, eterno Padre, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir este momento, este espacio, tu palabra, para encontrarnos a través del mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu santifique esta reunión, santifique a cada hogar, a cada familia, a cada persona que nos está siguiendo a través de esta transmisión. Te pedimos, Señor, que les bendigas y que tu palabra esta noche nuevamente sea un refrigerio, sea un bálsamo a sus vidas y, Señor, que cada uno de ellos recobre vida porque solo en ti hay verdadera plenitud de poder vivir correctamente. Rogamos tu bendición, acompáñanos al abrir tu palabra, la Biblia, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Decíamos entonces anoche que nos quedamos en la conclusión, Dios te ha llamado para ser una hija o un hijo de Él. Te ha llamado para tener una amistad eterna y te ha llamado para una convivencia también eterna. Y ojalá de anoche haya comenzado. Pero puede ser que todavía esta noche, haya alguien que esté sumido en un problema de culpabilidad. Esté metido en una situación donde el sentimiento de culpa le agobia, lo está absorbiendo, no sabe qué hacer, no sabe cómo salir. Esa culpa lo mantiene ahí atado a través de consecuencias, a través de causas, a través de ciertas cadenas que lo tienen atado. Pero déjame decirte que esta noche también el mensaje es para ti. También. Porque hay esperanza en el mensaje de Dios para ti esta noche. A través de esta diapositiva, ustedes lo están viendo ahí, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ir nuevamente al libro de Génesis, el principio, o los principios o los orígenes. Génesis, primer libro de la Biblia. En el primer libro de la Biblia, el capítulo 2 del libro de Génesis, encontramos lo siguiente. Capítulo 2, el versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Dice la Escritura, y Jehová Dios plantó en el huerto en el Edén, al oriente, y ahí puso al hombre para que lo labrara. Notan, ahora Dios empieza a hacer algo extraordinario en el ser humano. No lo deja ocioso, le da algo que hacer, le da trabajo, porque el trabajo dignifica. Capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15, dice la Escritura, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que éste lo labrara. Ahora empieza ya un trabajo y también que cuidara ese lugar. Capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18 dice, después dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Así que pone al hombre ahí a cuidar el huerto, a labrarlo, pero no se encuentra una ayuda idónea para el hombre. Capítulo 2, ahora versículos 21 al 25, dice lo siguiente. Entonces Jehová hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas,
cerró su carne de su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó, dice que hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces Adán dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Entonces dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Y el versículo 25 dice, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Escuchen bien esa frase, No es una frase que raya en lo vulgar, no, escuchen. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Escuchen bien, porque vamos a llegar al punto. Quiere decir, queridos, que la enseñanza de esta noche tiene que ver directamente con un sentido de culpa. ¿Por qué? Porque la frase con la que hemos terminado dice, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Pero resulta ser que la historia no se queda ahí. En esta siguiente diapositiva ustedes ven una declaración sumamente interesante. Ahí comenzaba una familia donde todo parecía perfecto, no había maldad, había una completa armonía, había mucha dicha, había mucha felicidad, había mucha paz, todo era alegría, todo era bendición, unas personas dignas de imitar. Pero, ¿qué pasó? Bueno, en esta siguiente diapositiva vino un intruso. Ahí, adelantito, capítulo 3 de Génesis, encontramos lo siguiente. Capítulo 3, encontramos lo siguiente. Miren, les comparto el relato. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo, porque Jehová la había hecho así. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió diciendo, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no coman de él, ni lo toquen, para que no mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no van a morir, pero sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y ustedes van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces dice el versículo 6, al ver la mujer que el árbol era bueno en gran manera para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, entonces tomó del fruto, comió y también le dio a su marido, el cual comió igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron entonces hojas de una higuera para hacerse unos delantales y cubrir su desnudez. Luego oyeron la voz de Jehová en el huerto que se paseaba al día. Y entonces dice que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y entonces Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces Dios le preguntó, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso han comido del árbol del cual yo mandé que no comieran? Miren la historia, una historia sumamente trágica. Después de ver a una familia que está creciendo, que se está desarrollando en armonía, en dicha, en alegría, en felicidad, en paz, en plenitud, todo tranquilo, de repente las cosas cambiaron, todo cambió.
Aquellos dos que estaban ahí desnudos no se avergonzaban, pero unos días después el intruso viene y entonces hace una desgracia y entonces las cosas cambian. ¿Qué cosas sucedieron aquel día, en aquel lugar, en el huerto del Edén? Por lo menos sucedieron 4 cosas sumamente interesantes en el relato que hemos leído. Por ejemplo, aquel intruso vino y lo primero que hizo aquel intruso fue que les mintió. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol. Mentira. Dios había dicho, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero hay uno solo del cual no pueden comer. ¿Notaron la mentira? El intruso, que es el enemigo de Dios, al que vamos a llamar diablo o Satanás, y que la Biblia así hace referencia a él, ese intruso empieza a mentir diciendo, con que Dios ha dicho, de ningún árbol pueden comer. Noten la mentira. Dios había dicho, de todos pueden comer menos de uno. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué es así el enemigo? Bueno, el Evangelio de Juan, de San Juan, el apóstol, hace una declaración de por qué el enemigo es así. Miren, capítulo 8, versículo 44 de San Juan, capítulo 8, versículo 44, miren cómo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, y eso habla de sí mismo, pues es mentiroso y padre de mentiras. Así como anoche hablábamos de un Dios eterno, un Dios que tiene esa eternidad y esa eternidad muy buena, también encontramos a uno que desde que fue arrojado del cielo, empieza a ser padre de mentiras, un mentiroso en potencia. Así que lo primero que sucedió allí fue que el intruso que vino, llamado diablo Satanás, le mintió a Eva, y obviamente Eva fue y le mintió a su esposo Adán. ¿Pero qué sucedió? Número 2. Capítulo 3 de Génesis, nuevamente volvemos a Génesis, en el relato que estamos siguiendo. Y en el relato dice el capítulo 3, diciendo el intruso, no comeréis ni lo tocaréis, le dijo Eva a ese intruso. Pero la serpiente le dijo, no van a morir. Ah, ¿cómo no iban a morir, queridos? ¿Cómo no iban a morir? Si Dios había dicho que no comieran y no tocaran, porque el día que de él comieran iban a morir, obviamente no iban a morir al instante. No se lo iban a comer y se iban a envenenar y ¡paz! Iban a morir. No, iba a ser una muerte a tiempo. Una muerte a tiempo. Y noten, hace un momento leímos en San Juan 8:44 diciendo, porque el enemigo es homicida desde el principio. En otras palabras, quien trajo la muerte fue ese intruso, quien trajo la desgracia fue ese intruso, quien trajo toda la tristeza y el dolor fue ese intruso, y quien trajo la muerte fue ese intruso. Pero ahora les comparto otro texto más. Allá casi al final de la Biblia, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice de la siguiente manera, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía
el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En otras palabras, el diablo, el intruso, Satanás, el intruso, vino y trajo destrucción, trajo muerte a través de mentira, a través de confusión, y hizo que tanto Eva y Adán desobedecieran a Dios y entonces empezara la culpa. Pero hay un tercer punto más. Una vez más, allí en Génesis capítulo 3, un asunto más. Además de que mintió, número 1 dijimos, y número 2 dijimos que los confundió, porque Eva decía, no debemos comer ni tocar porque vamos a morir, y el intruso dice, no vas a morir, los confunde. Ahora los incita a actuar, ahora los mueve a la acción, ahora los mueve a que se encaminen, ahora los mueve a que vean, a que tomen y entonces coman. Miren cómo dice capítulo 3, versículo 6. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó. Notan que un asunto que estaba prohibido, que Dios había dicho, de ese no toman, de ese no cojan, de ese ni vayan ni tomen de él, porque el día que de él toman y coman van a morir. Ahora todo cambia en la vida del ser humano. Cuando le damos oportunidad al intruso, él hace que todo cambie y cambie para mal. Porque aunque para Eva parecía sumamente interesante porque dice, el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Y entonces fue que tomó, actuó. ¿Saben que hoy en día el ser humano sigue haciendo de la misma manera? El libro del profeta Isaías hace también una declaración en relación a eso, lo que estoy diciendo, que el ser humano sigue haciendo lo mismo hoy en día. Isaías capítulo 5, el versículo 20, dice de la siguiente manera: ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, que hacen de las tinieblas la luz, y de la luz las tinieblas, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Noten qué terrible que todavía, hasta nuestros días, el ser humano, cuando permite que el intruso llegue a su vida, cambia las cosas. Lo que es bueno, el ser humano dice, eso que es bueno es malo. Lo que es malo, el ser humano dice, eso que es malo es bueno. Aquello que es tinieblas, aquello que es oscuro, el ser humano dice, eso es luz. Aquello que es luz, que es agradable, el ser humano dice, eso es tinieblas. Aquello que es amargo, el ser humano dice, eso es dulce. Y aquello que es dulce, el ser humano dice, eso es amargo. Todavía hasta nuestros días. Pero no solamente eso, hay un cuarto punto, que es al que vamos a llegar. Y Génesis capítulo 3, versículos 7 en adelante, el relato dice que una vez que comieron el fruto, se abrieron los ojos, pero no para ser dioses, no para tener gran conocimiento, no para tener sabiduría, porque ya la tenían, ahora la estaban perdiendo. Se abrieron los ojos y entonces se miraron que estaban desnudos, se miraron culpables, Mira, ¿qué sucede? El ser humano, desde el más pequeño hasta el más adulto, cuando comete una equivocación, cuando comete un error,
lo primero que hace es ver para un lado, para el otro, para aquí, para allá, a ver quién lo vio. A ver quién lo vio. ¿No es cierto? Un niño ahí en la sala de la casa tira un jarrón de vidrio, se rompe, se hace añicos ese jarrón de vidrio. Lo primero que hace es a ver quién lo vio. Si no lo vio nadie, lo que va a hacer es tratar de juntar todos aquellos pedazos añicos de vidrio y entonces tratar de tirarlo por allá, esconderlo por allá, y cuando resulte el asunto, tratar de echarle la culpa a alguien. Tratar de echarle la culpa a alguien. Culpables. Dice el relato bíblico que cuando se ven culpables, entonces ellos mismos empiezan a coser. Yo no sé cómo hicieron coser, porque no sé si había ya hilo en ese entonces, pero a coser, quizás agarraron ahí un poquito de pasto para coser unas hojas de higuera, de un árbol, y entonces cubrirse. Una vez que se han cubierto, ahora viene Dios y viene como cada día, como cada instante venía al huerto para encontrarse con ellos, viene para encontrarse con ellos y empieza a pasearse por el huerto y empieza a hablar. Eva, Adán, ¿dónde están? No los veo, ¿dónde están? ¿A dónde se han ido? ¿A dónde se han escondido? Y por allá, entre unos matorrales, entre unos arbustos, se oye una voz de Adán, de Eva. Señor, acá estamos. Estábamos desnudos y tuvimos temor de ti y nos escondimos. ¿Cómo? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Por qué sienten que están desnudos? ¿Por qué se ven ahora así? ¿Acaso han desobedecido mi voz? ¿Han desobedecido lo que les mandé que no hicieran, que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto? La culpabilidad, queridos, es un asunto que hace mucha mella en la vida del ser humano. Hace mucho daño en la vida del ser humano. La culpabilidad es un asunto que va carcomiendo. Si no, miren, el salmista en el Salmo 32. Solamente voy a compartir unos poquitos versículos del Salmo 32. Y miren cómo lo manifiesta el salmista en el Salmo 32. Ustedes verán ahí en su diapositiva. Salmo 32. Miren lo que dice, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y hubo un gemir todo el día. La culpabilidad hace, porque no sabemos cómo sacarla, porque no sabemos qué hacer con ella, porque no sabemos si lo que voy a decir o a quien tengo que decir me va a aceptar, me va a comprender. Cuando abrimos, entonces hay un asunto diferente, pero cuando callamos, como dice el salmista, mientras callé, mientras me guardo la culpabilidad, mientras la tengo en mi vida, mientras la tengo en mi mente, mientras la tengo en mi ser, dice la Escritura, se envejecieron todos mis huesos. La Escritura declara que la persona que tiene un sentimiento de culpabilidad, que tiene una vida con la cual se siente culpable, se siente miserable desde arriba hasta abajo. Y dice, y hubo un gemir todos los días, todos los días. El versículo 4 dice, se agravó día y noche, se agravó día y noche sobre mí tu mano. Pareciera ser como que le estamos echando la culpa a Dios cuando la culpa es mía. Se agravó, pero sí, hermanos, se agrava nuestro problema, se agrava nuestro sentimiento de culpabilidad, se agrava esos pensamientos que no nos dejan tranquilos. Claro que sí, porque dice el salmista, mi verdor se convierte en sequedad. Nos sentimos fríos, nos sentimos estériles, nos sentimos sin nada, vacíos, desiertos. Pero luego dice el salmista, en el versículo 5,
del Salmo 32. Pero Señor, cuando te declaro mi pecado y no encubro mi iniquidad, cuando confieso cómo me siento, cuando confieso mi culpabilidad, cuando confieso mis hechos, cuando confieso aquello que me agobia, entonces te manifiestas en misericordia, en amor y bondad y me perdonas. Qué extraordinario, hermanos, qué extraordinario. Les quiero compartir ahora, para que ustedes vean lo extraordinario que es Dios, les quiero compartir dos incidentes en la vida de Jesús, dos incidentes. El primero de ellos lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Miren este relato extraordinario en la vida de Jesús. Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26. Aconteció un día que cuando estaba Jesús enseñando, se juntó mucha gente alrededor de él, dice la Escritura. Tanto era la gente que no cabían, y había gente por todos lados en la casa donde estaban, por las ventanas, afuera de las ventanas, afuera de la casa, en el patio, la gente estaba allí. Y dice la Escritura que de repente vinieron unas personas que traían un amigo que era paralítico, no podía moverse. Lo trajeron, venían 4 ahí, lo traían cargado, quizás, no sé, en una manta, en una lona, en una cobija, no sé cómo lo traían, pero ahí lo traían cuatro amigos de él. Y dice que cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, encontraron el gentío, la multitud, no podían entrar, y entonces alguien ideó un plan. Y dice la Escritura, abrieron un hueco en el techo y metieron por el techo a aquel hombre. Ahí lo descargaron. Pobrecito el dueño de la casa, ¿no? Que le abrieron el hueco ahí en el techo. Pero ahí lo bajaron. Ahí lo bajaron. Y cuando estaba ahí, entonces dice la Escritura que al ver Jesús la fe de ellos, tuvo misericordia de aquel hombre. Tuvo misericordia, tuvo bondad, tuvo compasión. Y entonces al verlo dice, tus pecados te son perdonados. A lo mejor el que estaba allí enfermo pensó y dijo, Señor, pero yo no vine a que me perdonara los pecados. Yo vine a que me sanaras. ¿Cómo me puedes perdonar pecados? Yo vine a sanar. De hecho, otros más cavilaban en su mente, pensaban entre sí diciendo, ¿y este cómo puede perdonar pecados? Si el único que perdona pecados es Dios, ¿cómo este puede perdonar pecados? Y mientras Jesús entendía, escuchaba el razonamiento de aquellos en su pensamiento, en su sentir, y quizás también en el joven, dice, bueno, para que sepan, miren con quién están hablando. Vean con quién están hablando. Están hablando con el Todopoderoso, con el Creador, pero también con aquel que quita toda culpa, toda culpa. Tus pecados son perdonados. Eso es lo más importante para mí en ti. Pero también quieres ser sanado, ok. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y la Escritura dice que tomando su camilla, la enrolló y se fue a su casa. Oiga, qué momento tan extraordinario, qué momento tan extraordinario. El Señor Jesús esta noche, allí donde tú estás viviendo, en la forma en como tú estás viviendo, pudiera ser que en ti hay un sentimiento de culpabilidad, una situación de culpa que te frustra, una situación de culpa que no sabes cómo deshacerte de ella, una situación de culpa, un sentimiento de culpa que te molesta todos los días, que está sobre ti y no sabes cómo hacerlo y te sientes quizás como el paralítico de esta historia. Pero quiero decirte que esta noche Jesús va a ir a ti. Va a llegar a tu mente, va a llegar a tu corazón, va a llegar a tu vida. Te está viendo desde ahora, sabe cómo estás y quiere hacer algo extraordinario en tu vida. Y te dice, tus pecados te son perdonados.
¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Quieres quebrantar ese sentimiento de culpabilidad? Levanta la mano, ponte de pie, pon la mano en el corazón, ponte de rodillas, haz lo que sea, pero muévete y dile al Señor, Señor, quebrántame este sentimiento de culpa, quítame este sentimiento que me está agobiando todos los días con esta culpa que no sé qué hacer, quítalo, pero hazlo ya, Señor. Y el Señor va a hacer eso en ti y en mí. Pero ahora déjeme llevarte a otro incidente más, un incidente todavía más vergonzoso, un incidente todavía más extraordinario. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, dice la Escritura en San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11, San Juan 8, del 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos y a la mañana vino al templo. Notan, se fue allá al monte de los Olivos y después regresó al templo donde Jesús acostumbraba estar para pregonar, para enseñar, para administrar, para dar un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, como lo hizo allá, también lo hace hoy a través de su palabra. Hoy no lo puede hacer de manera directa y personal, pero lo hace a través de su palabra. Y entonces dice, mientras estaban allí, se le acercaron unos escribas y unos fariseos para tentarle diciendo, mira, Señor, hemos encontrado a una mujer sorprendida en el pleno acto del adulterio. La hemos traído a ti porque la ley de Moisés dice que esta mujer debe ser apedreada. Y ahí la traen a esa mujer, pobre mujer, y ahí la traen y la arrojan ahí a donde Jesús estaba. Imaginen el cuadro, la escena, queridos. Una escena bochornosa, penosa, vergonzosa, pero sucedió, queridos. Y ahí vienen con esa mujer. Y entonces la traen a Jesús. La tiran ahí al suelo. Imaginen la mujer llena de vergüenza, llena de pena por la situación en la que está. Pero está ahí ante el que lo conoce todo. Está ahí ante aquel que es divino. Está ahí ante aquel que es todopoderoso. Está ahí entre aquel que conoce y entiende las necesidades del ser humano, como también entiende las tuyas y las mías. Y está ahí, y entonces ve a esa pobre mujer. Y dice la Escritura que mientras aquellos empezaban, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer, Jesús? ¿Qué se necesita hacer? Dice la Escritura que mientras aquellos hacían eso, Jesús se agachó y empezó a escribir en la tierra, en la tierra, en la tierra. ¿Saben qué es lo que Jesús escribía en la tierra? Toda esa gente que estaba allí reunida, como suele suceder cuando hay un accidente, cuando hay una pelea, cuando hay un alboroto, no sé de dónde surge la gente, pareciera ser que la gente nace en ese momento, surgen de aquí, surgen de por allá, surgen, y se junta un gentío, una multitud, ahí está una multitud de gente. Y Jesús empieza a escribir. ¿Qué escribía? Las faltas y los errores y los pecados y las culpas de cada uno de los que estaban allí acusando a aquella mujer. Acusando a aquella mujer. Y empiezas a escribir. Y mientras aquellos decían, ¿y qué hacemos? Y Jesús sigue escribiendo. Y después de un rato entonces Jesús se levanta y dice, miren, quiero pensar que Jesús terminó la lista de los pecados de todos los que estaban ahí. Y entonces dice, bueno, véanse aquí, en esta lista. Si alguno no tiene ninguno de estos pecados, que sea el primero en agarrar una piedra y arrojársela a esta mujer. La Escritura dice, queridos, que uno a uno empezaron a retirarse. Porque miraban y, ay, sí está. Uy, sí está. Uy. Y entonces, uno a uno se empezaban a ir. Y después de un rato, solamente quedaron Jesús y aquella mujer. Y entonces, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dice la Escritura. Y la mujer dice, pues no hay. ¿Cómo? ¿Ya se fueron? ¿No hay ninguno? No hay. Bueno, si no hay ninguno, entonces, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Miren este otro relato, el del paralítico. Jesús le dice,
tus pecados te son perdonados. Y junto con tus pecados, quiero ayudarte en la parte física, para que también sea un milagro completo. Ahora con la mujer realmente tenía culpa, realmente había sido sorprendida, realmente merecía la pena que decía la ley de Moisés, pero ahora está ante aquel que está por encima de la ley de Moisés. El que realmente es perfecto, el que realmente es sublime, el que realmente es excelso, el que realmente es extraordinario, el que realmente es bondadoso, el que realmente es compasivo y el que realmente tiene gran amor para borrar y limpiar todos tus pecados y todas tus culpas y todos tus errores. Y entonces, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Si no hay nadie que te condene, ¿por qué te voy a condenar yo? Si solamente lo que yo quiero es amarte y que seas una hija mía, donde podamos amistar y convivir por la eternidad. Ah, querido, tú que estás ahí, estás viendo, estás escuchando este mensaje, que es un mensaje de Dios. Es un mensaje que llega a tu vida en el momento oportuno esta noche, porque el Señor ha querido librarte de este sentimiento de culpa, de este sentimiento que tú estás pasando, esta situación por lo cual hay en ti un sentimiento de culpa que no has podido romper, no has podido quebrantar, no has podido disolver, no has podido quitar, pero Jesús sí lo puede hacer. Ahora, ¿qué es lo que Jesús necesita de tu vida y de mi vida? Déjame llevarte a otro texto más que está ya casi al final de la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Nota lo que dice la Biblia. Mira, qué extraordinario. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El milagro que Dios quiere hacer en tu vida hoy es que tú y yo podamos romper con esa maldición y esa esclavitud de la culpa, ese sentimiento de culpabilidad. Pero lo primero que tenemos que hacer es llegar hasta donde está Jesús y confesarle a Él lo que realmente nos agobia. ¿Qué sentimiento de culpa tienes? ¿Cuál es el problema que tienes en tu vida? ¿Cuál es la situación que te acongoja, que está sobre ti? ¿Qué es esa culpa que te oprime? ¿Qué es ese error que piensas que es muy grande, que no hay nadie que pueda solucionarte? Bueno, Jesús sí lo puede solucionar, pero Él necesita una confesión tuya. Y tú puedes ir con tanta tranquilidad, de manera especial, para decir, Señor, mira, cometí esto. Esto es lo que me agobia. Este es mi problema. Este error que cometí allá en aquella ocasión, en aquellos años, o no sé en dónde, ni qué, pero Dios sí lo sabe. Y Él quiere que tú vayas y le digas, Señor, esto es. Por favor, quita de mí. Por favor, límpiame. Por favor, quita de mí ese sentimiento de culpa. Por favor, quita esa cadena que me ata en esas eslabones de circunstancias culpables. Quita, Señor, rompe. Y Dios lo va a hacer, porque cuando tú llegues a Él y confieses, el Señor lo va a hacer. Lo va a hacer. Confía de esa manera. Cree en eso. Vive para eso. Y el último texto que voy a usar esta noche se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, dice, como el resultado de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida cuando nosotros vamos a Él, para que Él rompa ese estigma del sentimiento de culpabilidad. Hechos capítulo 26, versículos 16 al 18. Versículos 16 al 18. Dice ahí la Escritura, levántate. Lo primero que tenemos que hacer es levantarnos, queridos. Sí, el intruso vino y quiere tenernos doblegados, quiere tenernos humillados, quiere tenernos de esa manera a sus pies, pero el Señor dice, levántate.
en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús y ve a Jesús. Y luego dice la Escritura, dice, para ponerte como ministro y como testigo de las cosas que tus ojos han visto. Ponerte como ministro y testigo. Alguien puede decir, bueno, yo no puedo ser ministro porque soy una dama, una mujer. No, cuando la Biblia habla de ministro está hablando para los diferentes géneros, femenino y masculino. No importa, todos podemos ser ministros del Señor y podemos ser testigos de lo que realmente Dios hace en nuestras vidas. Por eso Él dice, levántate para ser un ministro, para ser una ministra, un testigo, una testiga de lo que Dios ha hecho en tu vida y quiere hacerlo. Pero no solamente eso, dice la Escritura, sigue diciendo ahí, para abrirte los ojos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Abrirnos la visión. Ampliar el concepto de Dios, de misericordia, de compasión, de bondad y de amor. Abrirnos en esa visión. Y luego dice la siguiente parte, para convertirnos de las tinieblas a la luz admirable. Convertirnos de lo malo que éramos, para convertirnos del sentimiento que tenemos, para convertirnos de eso a hijos de luz y vivir en esa luz admirable del Señor. Y entonces termina diciendo el texto, para tener potestad sobre el enemigo de Dios. ¿Cómo se tiene potestad sobre el enemigo de Dios? Se tiene potestad sobre el enemigo de Dios, hermanos, orando todos los días. ¿Cómo se tiene potestad sobre el enemigo de Dios? Cantando alabanzas a Dios todos los días. ¿Cómo se tiene potestad sobre el enemigo de Dios? Leyendo la Biblia, la palabra de Dios todos los días. ¿Cómo se tiene potestad sobre el enemigo de Dios? Testificando a otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida. Y las últimas dos partes de este texto que leímos, dice, para entonces obtener por la fe el perdón de los pecados. Cuando yo creo en Dios, que es todopoderoso, cuando yo creo en Jesús, que es divino, cuando yo creo en la comunión que Él quiere tener conmigo, cuando yo creo en el llamado que Él me quiere hacer, cuando yo creo en que Él quiere amistar conmigo y quiere convivir conmigo, entonces estoy teniendo fe y entonces me acerco y Él rompe mi sentimiento de culpabilidad y me da perdón de mis pecados, de todos. Y la parte final es la que más me encanta, hermanos. Es la que más me gusta, mis estimados. Y es la que yo quiero que tú y nos llevemos esta noche con una mente clara. Y dice la Escritura, para tener herencia entre los santificados. No solamente el Señor nos dice levántate, no solamente nos quiere hacer ministros y sus testigos, no solamente quiere ampliarnos la visión, no solamente quiere convertirnos de las tinieblas a su luz admirable, no solamente quiere que tengamos la potestad de romper con todo lo que hace el intruso en nuestras vidas a través de la oración, a través del canto, a través del estudio de su palabra, a través de testificar a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho en mi vida. No solamente eso, sino que quiere que tengamos fe en Él para tener el perdón de los pecados y entonces tener herencia entre los santificados. Qué milagro tan extraordinario, mis estimados. El Señor quiere hacer eso en tu vida. Quiere hacerlo desde ahora. Quieres levantar tu mano y decirle, yo quiero participar. Quiero que Dios quiero que me quebrantes este sentimiento de culpabilidad. Quiero que lo rompas. Quiero que lo deseches. Quiero que lo quites de mi vida. Quiero realmente ser un ministro, una ministra. Quiero que me abras el entendimiento, la visión. Quiero que me conviertas de las tinieblas a tu luz admirable. Quiero que me des el poder a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través de los cantos, a través de testificar, para romper con la potestad del enemigo. Y quiero tener más fe cada día en que tú seguirás perdonando mis pecados y quiero participar de esa herencia con los santificados. Queridos, que Dios te bendiga, que Dios bendiga su palabra
Y esa decisión que tú estás haciendo al levantar la mano, esa decisión que tú estás haciendo al poner tu mano en el corazón, esa decisión que tú estás haciendo al ponerte de pie, o esa decisión que tú estás haciendo al escribir ahí en el chat de la transmisión, esa decisión es sumamente importante, sumamente extraordinaria. Dios ya la considera de manera especial y por lo tanto, a partir de ahora, será un asunto sumamente extraordinario. Vive de esa manera. Deja que Dios rompa con el sentimiento de culpabilidad. Y entonces empieza a disfrutar del perdón, empieza a disfrutar de la herencia, empieza a disfrutar de la luz extraordinaria de Jesús, empieza a disfrutar de esa visión amplia y empieza a disfrutar de ser una hija y un hijo de Dios. Que Dios te bendiga esta noche y que Él bendiga su palabra. Que Dios los acompañe. Nos vemos mañana con la bendición del Señor. Que Dios les guarde. Bendiciones.